Bueno, entonces, buen día, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer problemas del capítulo 3 de estática. Hoy vamos a hacernos 3 fáciles. Vamos a empezar con el 3-2. Voy a hacer primero el dibujo. El problema dice lo siguiente: en la figura que se muestra, las superficies son lisas y la barra tiene una longitud de 2 metros. Longitud 2 metros, punto seguido. Si la separación entre las superficies es 80 centímetros, esta distancia es 80 centímetros, ya estoy representando con B. 80 centímetros o 0,8 metros. ¿No? Punto seguido, hallar el ángulo tita. Hallar el ángulo tita para mantener el equilibrio. Bueno, entonces el problema trata de lo siguiente: tenemos 2 paredes verticales lisas. Significa que no hay rozamiento en los apoyos. Y luego tenemos que es una barra. Una barra. O sea, una barra que está apoyada en 2 puntos. ¿Ya? Aquí en la pared del lado izquierdo y justo aquí el borde en esta esquina. Nos dice que la longitud de la barra es 2 metros. El ancho que separa estas 2 paredes es 80 centímetros y debemos encontrar el ángulo de equilibrio. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros tenemos apoyos en paredes lisas o en superficies lisas, la reacción siempre es perpendicular, ¿ya?, a la superficie. En este caso tenemos 2 apoyos que lo vamos a representar con A y B. Entonces aquí tengo yo un apoyo A, ¿ya? Y aquí voy a representar un apoyo B, justo en ese punto, ¿no? Entonces ese punto y en este punto. Entonces en los apoyos se producen reacciones, y las reacciones cuando la superficie es lisa son siempre perpendiculares a la superficie. Entonces en este caso aquí hay una reacción que ejerce la pared sobre la barra, que lo vamos a representar con RA. No lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces esta lo vamos a llamar reacción en el punto A.
Y luego aquí en el punto B vamos a tener también una reacción que va a ser perpendicular a la barra. Entonces esta lo vamos a llamar reacción B. Entonces para nosotros el cuerpo o la partícula es la barra en este caso. Y sobre esa barra tenemos que representar todas las fuerzas externas que actúan. Entonces ya he representado la reacción en el punto A, la reacción en el punto B. Ese ángulo tita, me estoy trancando un poco, este ángulo tita se va a reproducir aquí. ¿Ya? ¿Me ven? Entonces este ángulo tita se reproduce aquí. Ahora, me falta una fuerza que es el peso de la barra, que siempre vamos a considerar que la barra o los cuerpos o las partículas son homogéneas y por lo tanto va a estar a la mitad. A ver aproximadamente cuánto tiene esto de longitud, tiene 44, sería 22. Entonces en este punto, entonces ahí represento yo el peso de la barra, que siempre es una fuerza vertical hacia abajo. Entonces tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso son las únicas fuerzas, ¿ya? RA, RB y el peso. Entonces, una vez de que hemos representado las tres fuerzas, aplicamos la primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Es que la sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y debe ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección X debe ser igual a 0. Ahora, esta RB tiene dos componentes. Una componente vertical, esto ya se ubican ustedes, una componente vertical que va a ser la RB coseno de θ, hacia arriba. Y vamos a tener otra componente horizontal. No quiero hacer muchas rayas porque se me va a obstruir la figura. ¿Ya? Entonces, una componente viene en RB seno de θ hacia la izquierda, que se va a compensar con RA. Entonces, RA, ustedes saben que las fuerzas, yo trazo aquí, las fuerzas que tienen sentido hacia la derecha se igualan a las fuerzas que tienen sentido hacia la izquierda. Si yo tengo más fuerzas a la derecha, sumo todas las fuerzas hacia la derecha e igualo a las fuerzas que tienen sentido contrario. Entonces, en este caso, la única fuerza que tenemos hacia la derecha es RA. Entonces, RA tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de todas las fuerzas dirigidas hacia la izquierda. Pero la única fuerza que está dirigida hacia la izquierda es RB seno de θ. Desde aquí estoy viendo. RB seno de θ. Ahora, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y también debe ser igual a 0. Vamos a numerar un poco nuestras ecuaciones. Esta es la ecuación número 1. Entonces ahora, fíjense, tengo dos fuerzas verticales. La RB coseno de θ hacia arriba, que se va a compensar con el peso. Entonces ahora tengo RB coseno de θ va a ser igual al peso. Entonces, hay algunos problemas que se resuelven aplicando solamente la primera condición de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y. Pero en este caso yo tengo más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, tenemos que aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? La segunda condición de equilibrio es de que la sumatoria de torques, ¿ya?, o momentos, debe ser igual a 0. ¿Dónde aplicamos la sumatoria de torques? En uno de los apoyos. Puede ser en el punto B o en el punto A.
¿Por qué en uno de los apoyos? Porque así eliminamos una reacción. Entonces vamos a, en este caso voy a aplicar torques en el punto A. Torques en el punto A. Así elimino una incógnita, elimino la reacción RA. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de torques o el torque que produce una fuerza es igual a la fuerza por su brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje. Entonces, si nosotros aplicamos torques en el punto A, significa que por acá está pasando un eje. Y por lo tanto, esta barra puede girar en el sentido de las aguas o en el sentido contrario. Hagan en cuenta de que esta regla es mi barra. ¿Ya? Entonces, RB va a hacer girar en el sentido contrario y por lo tanto produce un torque positivo. Para nosotros va a ser positivo cuando gira en el sentido contrario de las aguas del reloj. Y el peso, fíjense, el peso va a hacer girar en este sentido. Por lo tanto, el peso produce un torque negativo. Ahora, también aquí, o sea, los torques, la sumatoria de torques, ¿ya?, que producen la rotación en el sentido contrario de las aguas del reloj, debe ser igual a la sumatoria de todos los torques, de todas las fuerzas que hacen girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, en este caso tengo yo este torque RB que es positivo y este torque que va a producir W que es negativo. Ahora vamos a ver cuáles son los brazos de palanca. ¿Ya? Voy a prolongar esto un poquito. Entonces, el brazo de palanca de RB es esta distancia, fíjense, que lo voy a representar yo con X. Entonces, el brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje de giro. Entonces, esta distancia lo voy a representar con X. ¿Ya? Y esta es la distancia del brazo de palanca del peso. Entonces, este es el peso. Entonces, la distancia perpendicular es de aquí a aquí. ¿Ya? Entonces, esta distancia lo voy a representar yo con Z. Entonces, ahora voy a tener RB, hemos dicho RB es positivo. Entonces, el torque que produce RB por su brazo de palanca, que es X, tiene que ser igual a ¿qué? Al torque que produce el peso por su brazo de palanca, que es Z. ¿Ya? Ahora, ¿a qué será igual X? Fíjense, este ángulo θ es este. Este es el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? En este caso, el lado adyacente es B y la hipotenusa es X. Entonces, yo puedo escribir de que aquí voy a hacer. ¿Ya? Entonces, puedo escribir de que el coseno de este ángulo θ es igual al lado adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es X. ¿Ya? El coseno del ángulo θ es igual al lado adyacente B dividido la hipotenusa, que es X. Entonces, de aquí despejamos X. Entonces, X va a ser igual a B sobre coseno de θ. Y esa lo llamo ecuación 3. Z. Fíjense, ahora la distancia que hay desde el punto A hasta donde está actuando el peso, aquí está el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, la distancia es L medios. ¿Por qué? Porque nos dice que la longitud de toda la barra es L. Entonces, el peso actúa en L medios. Entonces, la hipotenusa vale L medios. Entonces, lo mismo, se forma un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente es Z ahora. ¿No? Y la hipotenusa es L medios. Entonces, otra vez yo vuelvo a escribir que el coseno del ángulo θ, ¿ya? El coseno del ángulo θ
es igual al lado adyacente que estoy representando con Z, dividido la hipotenusa que ahora es L medios. ¿Ya? Entonces, de aquí Z es igual a L medios coseno de ti. Esa es ecuación 4. Ya esta lo voy a llamar yo ecuación 5. Está chueco. Ecuación 5. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta ecuación 2 voy a despejar yo RB. ¿Ya? Entonces, RB de esta ecuación 2, RB va a ser igual a B doble sobre coseno de ti. ¿No? Al peso sobre el coseno de ti. Ecuación 6. Listo. Entonces ahora voy a sustituir esta ecuación 6 aquí en la 5. En vez de RB, voy a colocar B doble coseno de ti. En vez de X, voy a colocar la ecuación 3. ¿Ya? Y en vez de Z, voy a colocar la ecuación 4. Entonces voy a sustituir la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 6 en la ecuación 5. Entonces me va a quedar lo siguiente. En vez de RB, B doble sobre coseno de ti. Por X. En vez de X, B sobre coseno de ti. B dividido coseno de ti. ¿Ya? Igual. El peso no conocemos, lo dejo como está. Z. Z, ¿qué es igual? A L medios coseno de ti. Aquí tengo L medios coseno de ti. Ahora, en esta ecuación se simplifica el peso. El peso con el peso. Ahora, este 2 viene aquí a multiplicar, queda 2B y esta L viene a dividir. ¿Ya? Entonces me queda 2B dividido L. Igual. Coseno de tita por coseno de tita, coseno cuadrado de tita. Lo llevo allá al lado derecho, por este otro coseno de tita, va a ser coseno cubo de tita. Entonces, como conozco el valor de B, que vale 80 centímetros o 0,8 metros, y conocemos el valor de la longitud, entonces a partir de esa ecuación encontramos el ángulo. Entonces yo voy a escribir coseno de tita igual a raíz cúbica, ¿ya?, de 2B dividido L. Entonces lo voy a terminar finalmente aquí. Entonces voy a reemplazar. Entonces tenemos coseno de tita igual a raíz cúbica 2B. B vale 0,8. Y la longitud vale 2. Pero 2 con 2 se cancela. Sacamos la raíz cúbica de 0,8 y luego coseno a la menos 1 o sub coseno. Y de esa forma encontramos el ángulo que sale 21,82 grados. ¿Ya? 21,82 grados. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Tengo que sacar yo una fotito para mandar a algunos de sus compañeros. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a borrar y vamos a hacer otro problema. ¿Claro?
vamos a hacer el 3, 4 y voy a hacer la figura. A ver. Mira esto. Voy a exagerar. Mira. Ya no tengo todo listo. Mira. Importa, voy a exagerar la figura. No me alcance. Marcador P. Bueno, entonces voy a leer el problema. Dice, un cilindro de 20 kilos de masa y 10 centímetros de radio descansa sobre un plano inclinado sujetado por una cuerda tangente al cilindro y paralela a la superficie del plano. Punto seguido. El plano forma un ángulo de 30 grados con horizontal, como se muestra en la figura. Punto seguido. Calcular, inciso A, el valor mínimo del coeficiente de fricción estático para que el cilindro no resbale hacia abajo del plano inclinado. Inciso B, la tensión de la cuerda. Entonces voy a anotar ahora los datos. Me dice que el cilindro tiene 20 kilos de masa. Entonces aquí voy a colocar. Entonces la masa, 20 kilos. El radio me dice 10
centímetros. Entonces, este es un cilindro. $20 kilos de masa y 10 centímetros. Descansa sobre un plano inclinado, sujetado por una cuerda tangente al cilindro y paralela a la superficie del plano. Esta es la cuerda que está sujetando al cilindro que está apoyado en este plano inclinado que forma un ángulo θ, dice, de 30 grados. 30 grados. ¿Ya? ¿Dónde está? El plano forma un ángulo de 30 grados con lo horizontal, como se muestra en la figura. Calcular el valor mínimo del coeficiente de fricción estático para que el cilindro no resbale hacia abajo del plano inclinado. Pues debemos calcular el coeficiente de rozamiento estático y la tensión. ¿Ya? El coeficiente de rozamiento estático y la tensión. Entonces, el problema se trata de lo siguiente. Tenemos un cilindro que está apoyado en un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nos dice que en la parte superior está unido por una cuerda tangente al cilindro y paralela al plano. La masa del cilindro es 20 kilos, el radio 10 centímetros, y nos piden calcular el coeficiente de rozamiento y la tensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es representar las fuerzas sobre el cuerpo que estamos estudiando. En este caso tenemos un solo cuerpo o una sola partícula, que es el cilindro. Algunas veces conviene representar las fuerzas en forma separada, que recibe el nombre de diagrama de flujo, que recibe el nombre de diagrama libre del cuerpo. Entonces, el diagrama libre del cuerpo no es nada más que la representación de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo que estamos estudiando. En este caso, sobre el cilindro. Como yo no tengo mucho espacio para volver a representar las fuerzas, entonces yo lo voy a hacer aquí directamente en la figura. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre el cilindro? Entonces, tenemos aquí, como hay una cuerda, tenemos aquí una tensión. Siempre una cuerda jala, por lo tanto, la cuerda lo está jalando hacia arriba. Ahora, si el cilindro trata de resbalar o de deslizar hacia abajo del plano, entonces la fuerza de rozamiento tiene que actuar hacia arriba. Entonces aquí voy a dibujar yo la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces aquí está la fuerza de rozamiento, que lo voy a representar con F minúscula. ¿Ya? F minúscula es mi fuerza de rozamiento. Ahora, como está apoyado sobre este plano inclinado, aquí va a haber una reacción o normal. La reacción que ejerce la superficie sobre un cuerpo también recibe el nombre de normal. Lo voy a llevar allá arriba. Entonces aquí tengo un punto de apoyo. Ese punto lo voy a representar con A, ¿ya? Entonces A es este punto donde está apoyado el cilindro. Entonces esta fuerza lo voy a llamar la normal, que es la fuerza de reacción que es el plano sobre el cilindro. Y me falta otra fuerza que es el peso. Voy a colocar aquí. Hacia abajo. Pero este es el peso del cilindro. ¿Ya? Ahora, este ángulo θ se reproduce aquí sí. ¿Ya? Ahí sí se reproduce. Muy bien. Ahora, voy a hacer yo una sumatoria de fuerzas tomando como el eje X paralelo al plano. Entonces, fíjense, aquí este es mi eje X. ¿Ya? Y este es mi eje Y. ¿Ya? Que quede claro. El eje X no se nota bien. ¿Ya? Bueno. Entonces, más aquí abajito voy a hacer. Voy a borrar esto porque no se ve, no entra en la
en la pantalla. Voy a achicar un poquito mi normal. ¿Ya? Entonces, esta es mi fuerza normal. De hecho, que la normal es la reacción del plano sobre el cilindro. Entonces decía, mi eje X va a ser paralelo aquí al plano. Entonces, este es mi eje X. Y ese es el eje Y. Ahora se ve. Entonces, si yo hago ahora una sumatoria de fuerzas en la dirección X debe ser igual a 0. Entonces voy a tomar sentido hacia arriba. Entonces tengo la fuerza más la tensión, o tensión más la fuerza, la tensión hacia arriba, más la fuerza de rozamiento hacia arriba, debe ser igual. Fíjense, este peso tiene dos componentes. Una componente perpendicular al plano que va a ser igual a la normal. ¿Ya? Pero va a tener otra componente. Fíjense, lo voy a dibujar aquí. Esta componente es B doble seno de tita. ¿Ya? Esta componente es B doble seno de tita. Y esta otra componente, fíjense que lo voy a representar aquí, el peso. Esta viene a ser la componente B doble coseno de tita. ¿Ya? Entonces, el peso tiene dos componentes. Esta componente en la dirección Y para mí, que es B doble coseno de tita. Y otra componente aquí en la dirección X, que va a jalar al cilindro hacia abajo. Entonces, tensión más F tiene que ser igual a esta componente. Igual a B doble seno de tita. Esa es nuestra primera ecuación. Ecuación 1. En el eje Y, fíjense, la normal va a ser igual al peso por el coseno de tita. Peso por el coseno de tita. La fuerza de rozamiento es siempre igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, para nosotros la fuerza de rozamiento va a ser igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento estático en este caso, y en vez de la normal colocamos el peso por el coseno de tita. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Ecuación 2. ¿Ya? Ahora, voy a seguir trabajando aquí, porque tengo mucho para trabajar todavía. Entonces ahora esta ecuación 2 lo voy a sustituir aquí en la ecuación 1. Entonces voy a tener la tensión, más la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza, estoy sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1. Tensión más F. F es igual a nu, el peso, por el coseno de tita. Entonces tengo T más nu B doble coseno de tita. Y esto es igual al peso por el seno de tita. Y a esa lo vamos a llamar ecuación 3. ¿Ya? En esa ecuación 3 tengo dos incógnitas. Por lo tanto, no puedo resolver el problema con la primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Es decir, voy a aplicar la sumatoria de torques. La sumatoria de torques en el punto A. Que va a ser igual a 0.
Ahora, si aplico torques en este punto A, estoy eliminando el torque que produce la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca de F es 0. También estoy eliminando el torque que produce la normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la normal también pasa, la línea de acción de la normal pasa por el punto A. Si la línea de acción de las fuerzas pasa por el punto de giro, en este caso por el punto A, porque por el punto A está pasando un eje, entonces la línea de acción de F pasa por A. La línea de acción de la normal pasa también por A. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento y la normal no producen ningún torque. ¿Ya? ¿Qué fuerzas va a producir torque? Entonces, va a producir, por un lado, la tensión, que va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. ¿Cuál va a ser su brazo de palanca de la tensión? Va a ser el diámetro del cilindro, que va a ser R más R. ¿Por qué? Porque esto vale R, ¿no? Eso vale R, eso vale R. Entonces, el brazo de palanca de la tensión va a ser 2R. Ahora, ¿qué otra fuerza va a producir torque? El peso. Fíjense, el peso va a hacer girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Por lo tanto, el peso va a producir un torque positivo para nosotros. ¿Cuál va a ser su brazo de palanca? Fíjense, va a ser esta distancita. El brazo de palanca es la distancia perpendicular del peso al punto A. Aquí, fíjense. Esta distancia. Lo llamo, digamos, X. ¿Pero a qué es igual esta distancia X? Va a ser igual a R. Aquí hay un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es R. ¿Ya? Aquí está el ángulo recto. ¿Bueno? Entonces, R es la hipotenusa y X es el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, esta X va a ser igual a R por el seno de tita. ¿Ya? Entonces, el brazo de palanca del peso, si quieren así te lo escribo, esa distancia X es igual a la hipotenusa R por el seno de tita, porque X es opuesta al ángulo tita. R por el seno de tita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, coloco W por R seno de tita. W por R seno de tita. Ese es el torque positivo que produce el peso. Será igual al torque que produce la tensión, que va a ser T por 2R. T por 2R. Ahora, de esta ecuación se cancela el radio. Radio con radio se cancela. Y de aquí yo despejo la tensión. Me resulta más fácil calcular la tensión. Entonces, la tensión va a ser igual al peso, pero el peso es mg por el seno de tita dividido 2. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar. El valor de la masa es 20. Por 981 por el seno de 30 grados dividido 2. ¿Cuánto me sale esto? 20 entre 2 es 10. Seno de 30 es 0,5. 10 por 0,5, 5. 5 por 981. Eso es 49,05. Bueno, a mí me pide que calcule el coeficiente y la tensión. No me dice que primero calcule sí o sí el coeficiente y luego la tensión. Entonces ya tenemos la tensión, que vale 49,05. Ahora vamos a calcular el coeficiente de ¿cuál ecuación? De la ecuación 3.
Entonces, de la ecuación 3, fíjense, yo en el lado izquierdo voy a dejar ñu por W coseno de tita. Ñu W coseno de tita. Igual. En el lado derecho tengo el peso por el seno de tita menos la tensión. La tensión va con signo negativo al lado derecho. Finalmente de aquí despejo el coeficiente. Entonces el coeficiente ñu va a ser igual, ¿ya?, a W por el seno de tita menos la tensión dividido W coseno de tita. Reemplazo. Entonces el coeficiente va a ser ahora igual el peso, hemos dicho que es mg, la masa vale 20 por 981 por el seno de 30 menos la tensión que vale 49,05 dividido el peso otra vez 20 por 981 por el coseno de 30 grados. Y de esa forma encontramos el coeficiente de Rosamino. A ver, tenemos, dígame. Sale 0.28. Muy bien. ¿Redondeado a 0.29 o no? Sí, ingeniero, redondeado. Muy bien, pues creo que el resultado es 0.29. 0.29. Muy bien. Entonces tenemos calculado nuestra tensión y nuestro coeficiente. Si hay alguna pregunta lo pueden hacer, yo voy a sacar la fotito. Ingeniero, una pregunta. Sí. Sobre el ángulo, esa parte un poquito, ¿cómo usted lo, digamos, sabe que dónde está el peso? ¿Cómo es ese ángulo? ¿Cómo es igual al que está con la horizontal? O sea, ¿cómo en esa parte? ¿A cómo se reproduce? Sí. Lo vamos a hacer a ver. Aquí te voy a... Ese es el ángulo tita, ¿no ves? Ya lo que este ángulo vale por 30 grados, ¿vale? ¿No ves? Si tú trazas, digamos, aquí una perpendicular, hijo, al plano, una perpendicular, ¿ya?, y luego trazamos una línea recta. Entonces, este ángulo es 30 grados, ¿no ves? Entonces, este ángulo es 90. Está muy chueca mi figura. Está muy chueca. Aquí sí te lo voy a hacer. Aquí sí te lo vamos a hacer. Entonces, tenemos I y tenemos I. Entonces, este es el ángulo que vale 30 grados. Luego te decía, traces vos una perpendicular. Y luego una vertical. Entonces, ahora te decía, si este ángulo es 30, este es 90, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto va a valer? 60. Si ese vale 60, fíjense, entonces este tiene que valer otra vez 30. ¿Está ubicando, no? Entonces, este es 30, este es 90. Este vale 60. Como de aquí a aquí hay 90, entonces este es 30. ¿Y dónde se reproduce? Se reproduce aquí. En este caso, es este el ángulo. Entonces, este ángulo tita se reproduce ahí. Este ángulo 30 se reproduce ahí. Siempre entre la vertical y la normal, ¿ya? De esa forma se van a dar cuenta.
¿Está más o Bueno, menos? sí, Jimena, muchas gracias. Vaya. Después aquí el triángulo, eso ya se dan cuenta, no es un triángulo porque aquí es el lado recto, entonces esta es la hipotenusa. Entonces x que es opuesto, siempre x va a ser igual a r por el seno de ti. ¿Ya? A ver, no sé si saca uno la foto. Ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un problema más. Ahora andamos, 8. La otra clase vamos a hacer problemas ya con articulación. Hoy vamos a hacer una más con fuerza de rozamiento. Lo vamos a hacer el 3-7. Muy bien, entonces el problema dice lo siguiente. El bloque A de la figura, que se muestra en la pizarra, tiene una masa de 60 kilos. Punto seguido, determinar el ángulo θ cuando el bloque B de 100 kilos de masa empiece a moverse sobre el plano inclinado. El coeficiente de fricción para las dos superficies de contacto es μ igual a 0,25. Entonces, MA 60. Aquí voy a anotar los datos. MA 60 kilos. MB 100 kilos. El coeficiente 0,25. A ver qué más hay de datos. El bloque A de la figura tiene una masa de 60 kilos. Punto seguido, determinar el ángulo θ. Debemos calcular el ángulo θ cuando el bloque B de 100 kilos empiece a moverse sobre el plano inclinado. El coeficiente de fricción para las dos superficies de contacto es igual a 0,25. Entonces el problema trata de lo siguiente. Tenemos un bloque B
de 100 kilos. Y encima del bloque B tenemos un bloque A de 60 kilos. El bloque A está sujeto por una cuerda en la parte superior. ¿Ya? Entonces, el bloque B va a tratar de deslizar siempre hacia abajo. El bloque B no va a deslizar hacia arriba. Entonces, el bloque B trata de deslizar hacia abajo. Por movimiento relativo, si el bloque B trata de deslizar hacia abajo, el bloque A trata de deslizar hacia arriba. Eso para tener mucho cuidado en la representación de las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Ahora nos dice que hay rozamiento entre A y B y también hay rozamiento entre B y el plano. Nos dice en las dos superficies de contacto. Una superficie de contacto es entre A y B y otra superficie de contacto es entre B y la superficie del plano inclinado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es representar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Y eso lo voy a hacer en forma separada por esta vez. ¿Ya? Entonces, voy a trazar yo un eje X paralelo al plano inclinado. ¿Ya? Entonces, aquí sí te voy a hacer un eje X y un eje Y. Pues no se ve. Oh, no se ve nada. Aquí abajo voy a hacer la representación. ¿Ya? Entonces, les decía, voy a trazar mi eje de coordenada X paralelo al plano. Entonces, aquí voy a representar las fuerzas sobre A. Y voy a, aquí más abajito. En esto más podemos aprovechar de hacerlo. Entonces, arriba va a ser para A y aquí abajo para el bloque B. ¿Ya? Voy a utilizar otro color más fuerte para representar las fuerzas. Entonces, sobre el bloque A actúan las siguientes fuerzas. En primer lugar, tengo ya aquí una tensión. La tensión que está aquí. Entonces, sobre A actúa la tensión. La fuerza de reacción que ejerce el bloque B sobre A, que lo vamos a representar con NA. NA es la normal o la fuerza de reacción que ejerce B sobre A. Luego, les decía, como B tiende a deslizar hacia abajo, A trata de deslizar hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a tener este sentido. Entonces voy a representar yo con FA, la fuerza de rozamiento que hay entre A y B. Entonces, esta fuerza de rozamiento para mí es la F. Entonces, sobre A, la fuerza de rozamiento actúa hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A trata de subir y mientras B trata de bajar. Entonces, tengo yo la normal, la tensión y me falta su peso. Entonces, ¿dónde voy a representar el peso? Aquí sí. El peso de A. ¿Ya? Ahora, ese angulito se reproduce aquí. Ese ángulo θ se reproduce ahí. Ahí se reproduce el ángulo θ. Ahora voy a representar las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Entonces, como el bloque B trata de deslizar hacia abajo, ahora esta FA cambia de sentido. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario. Entonces, sobre A, la fuerza de rozamiento entre A y B, FA va a estar aquí. Pero ahora aquí va a aparecer otra fuerza de rozamiento entre B y la superficie del plano.
Entonces, como ven, trata de bajar, aquí voy a tener yo las dos fuerzas de rozamiento. Voy a dibujar un poquito mejor. Para que se pueda ver mejor, ¿ya? Ahí está. Entonces le decía, aquí voy a tener yo las dos fuerzas de rozamiento. Entonces tengo aquí FB y FA, las dos fuerzas de rozamiento. Tengo aquí el peso. El peso, el ángulo θ se reproduce aquí. Tengo yo aquí la normal NB. ¿Qué es NB? Es la normal, la fuerza de reacción que es del plano sobre el bloque B. ¿Ya? Ahora, el bloque A también ejerce una fuerza sobre B. ¿Ya? Si el bloque B ejerce la fuerza de NA sobre A, A también ejerce la misma fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a representar. A también ejerce una fuerza de reacción sobre B, que para nosotros es NA. Revisaré si no me estoy olvidando alguna fuerza. Sobre A, la normal, su peso, la tensión, la fuerza de rozamiento. Correcto. Sobre B, las dos fuerzas de rozamiento, FA entre B y A, y FB entre B y la superficie del plano. ¿Eh? Tengo las dos fuerzas de rozamiento. La normal B, la reacción que es el plano sobre B. ¿Ya? Luego tengo el peso del bloque B y la fuerza de reacción que ejerce A sobre B, porque ahora tengo dos cuerpos apoyados, uno encima de otro. Si B ejerce una fuerza sobre A ejerce la misma fuerza sobre B. Esto es la tercera ley de Newton anticipada, que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Ya? Pero aquí ya lo aplicamos, ustedes ya lo saben. ¿Vale? Entonces, el bloque A ejerce NA sobre B. Entonces, una vez de que yo he representado todas las fuerzas, lo único que hago ahora es aplicar la primera condición de equilibrio. En este caso, vamos a ver que el problema se resuelve solamente aplicando la primera condición de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X y el eje Y debe ser igual a 0. Entonces aquí, a ver, vamos a hacernos una división. Entonces, para el bloque A, entonces aquí te voy a colocar. Para A. ¿Ya? Entonces, en este problema no me pide calcular la tensión. ¿Ya? Solamente debo calcular este ángulo θ. Como no me pide calcular la tensión, no voy a necesitar sobre el bloque A, no voy a necesitar yo la sumatoria de fuerzas en la dirección X. Lo voy a hacer en la dirección Y. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. De hecho, fuerzas que tienen sentido hacia arriba deben ser igual a las fuerzas que tienen sentido hacia abajo. Entonces, NA va a ser igual a BAA. Entonces, aquí te voy a colocar. NA, la normal NA va a ser igual a esta componente del peso, ¿ya? Que va a ser BAA por el coseno de θ. Pero BAA es MA por G. ¿Ya? Entonces, la normal A es igual a la masa de A por G por el coseno del ángulo θ. Esta es nuestra ecuación 1. Ahora, nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento FA es igual a ño por NA. Entonces, FA, ¿a qué va a ser igual? FA es igual a ño y en vez de NA tengo la masa de A por G por el coseno de θ.
Esta es ecuación 2. No tengo nada más para hacer en el bloque A. Entonces ahora me voy a ir al bloque B. ¿Ya? Entonces aquí me hago una rayita. Hasta ahí sí. Entonces ahora para el bloque B. Para el bloque B. ¿Ya? Entonces para el bloque B ahora. Marcados están para las peras. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección X. ¿Ya? Entonces digo, sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Ahora, fíjense, aquí tengo el peso, ¿ya? Que tiene dos componentes. Una componente perpendicular al plano, que va a ser BW por el coseno de tita. Y la otra componente hacia abajo, que va a ser BW por el seno de tita. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir que BW, y voy a colocar directamente en función de la masa, entonces, que quede claro, esta componente hacia abajo no quiero representar aquí porque se me obstruye el dibujo. Entonces, el peso, he dicho, tiene una componente perpendicular que va a estar aquí, que va a ser BW por el coseno de tita. Pero va a haber otra componente que lo jala hacia abajo, que va a ser el peso de B por el seno de tita. Como el peso de B es la masa de B por G, por el seno de tita. Esto tiene que ser igual a la suma de las dos fuerzas de rozamiento. FA más FB. Ahora voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Esta lo voy a llamar ecuación 3. Voy a hacer ahora una sumatoria de fuerzas en la dirección Y para el bloque B. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces ahora tengo NB, fíjense hacia arriba, NB tiene que ser igual a NA, ¿ya? Hacia abajo tengo NA, más esta componente del peso, que va a ser BW por el coseno de tita. Entonces, más MB por G por el coseno de tita. Reviso. NB igual a NA más MBG coseno de tita. Y tengo 4 ecuaciones. Se supone que va a haber 4 incógnitas. Ahora, voy a seguir aquí todavía trabajando un poquito más. La fuerza de rozamiento FB, la fuerza de rozamiento FB es igual a ñu por NB, al coeficiente por la normal B. Entonces, esta fuerza de rozamiento FB va a ser igual a ñu por NB, pero NB, fíjense, abro un paréntesis, NB vale NA, pero NA vale MAG coseno, fíjense. Estoy sustituyendo todo. La fuerza B es ñu por NB, pero NB viene dada por toda esta expresión. Entonces, en vez de NA, yo voy a colocar MAG coseno de tita. MAG coseno de tita, en vez de NA. Más MB G coseno de tita. Yo tengo que simplificar porque no tengo mucho espacio en la pizarra, ¿no? Ahora, aquí voy a seguir simplificando, fíjense.
FB va a ser igual a ñu. Voy a abrir un paréntesis. Ahora, piensen. MA, la masa de A, vale 60 kilos. ¿No ve? Entonces voy a tener 60G coseno de tita más MB vale 100. Entonces voy a tener 60G coseno de tita más 100G coseno de tita. Entonces voy a tener 160. Entonces aquí yo voy a colocar ahora directamente ñu por 160G coseno de tita. Esa va a ser mi fuerza de rozamiento B. Lo voy a llamar ecuación número 5. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sustituir la ecuación 5 de FB, la ecuación 2 de FA, en la ecuación 3. Si quiere ver aquí, voy a colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir 2 y 5 en la ecuación 3. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Sustituyo la 5 y la 2 en la 3. Entonces me va a quedar lo siguiente. Ahora me alcanza el espacio. Entonces tengo mg. ¿Ya? Ahora, para ganar un poco de tiempo y de espacio, bueno, espero que me alcance. Entonces tengo en el lado izquierdo, fíjense, aquí en el lado izquierdo, ¿ya? Tengo MB. ¿Cuánto vale MB? Vale 100. Entonces tengo 100, aquí voy a escribir. 100 G seno de tita. Igual. FA. ¿Cuánto vale FA? Fíjense, FA está aquí. Esto es FA, ¿no? En vez de FA. Pero MA vale 60. Entonces voy a colocar 60, fíjense, 60 ñu G coseno de tita más FB. Pero FB vale 160, que está aquí abajo, ñu G coseno de tita. Finalmente, fíjense, esta aceleración de la gravedad se cancela. Tengo aquí G, G y G. ¿Y qué me queda? Me queda en el lado izquierdo 100 seno de tita. 100 seno de tita. Y en el lado derecho, fíjense, tengo 60 ñu coseno de tita más 160 ñu coseno de tita. Entonces voy a tener 220, ¿no? 160 más 60 son 220 ñu coseno de tita. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este coseno de tita lo traigo aquí a dividir al seno de tita y voy a tener tangente de tita, ¿no? Entonces voy a tener así, ¿ya? Seno de tita sobre coseno de tita, que es igual a tangente de tita, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 220 dividido 100. Entonces, esto lo estoy haciendo porque no tengo mucho espacio, ya van a disculpar. Entonces, me queda en el lado derecho 220 por ñu. Y el coeficiente me dice que vale 0.25. ¿Ya? Dividido este 100 que viene a dividir. ¿Ya? Entonces, me queda seno sobre coseno, que es tangente de tita, igual a 220 por 0.25 dividido 100. ¿Ya? Finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 220 por 0.25 dividido entre 100, saco
arctangente o shibtangente a la -1. Y de esa forma voy a encontrar el valor del ángulo. Ahí cito va a entrar. No tengo más espacio. ¿Ya? Entonces tengo 220 por 0.25 dividido 100. Eso tengo shib, tangente a la -1. Y sale un ángulo de 28,8. A ver, ¿cuánta es la respuesta? ¿Está bien? Sí. 28,8. Corre, 28,81. Igual. Muy bien, entonces, con eso terminamos el problema número 3. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Yo voy a sacar una fotito. Caso contrario, aquí vamos a finalizar la clase. Voy a detener yo la grabación. Y continuamos el próximo jueves.